Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo han estado? Es un gusto y es un placer saludarte en esta hora. Momentos que a las mujeres, a nosotras, suelen pasar, ¿verdad? Cosas que quizás nos cuesta aceptar, nos cuesta aceptar. Pero dar sobre todo enhorabuena en este momento, ¿verdad? Eh, Quiero hablarte en esta hora eh, como en el lado o en el lado espiritual, ¿verdad? Porque es necesario en nuestras vidas cuando uno está frecuentando eh, cosas complicadas en la estación que está, ¿verdad? Está detenida, está estancada, está inmovilizada y precisamente porque hay situaciones que uno no está exento. O cuéntame tú aquí, siempre a veces en la vida suele pasar cosas diferentes. Y no sé si te ha pasado a ti, que de repente tú estás viviendo algo complicado, algo difícil en tu vida, ya sea en la familia, ya sea en el trabajo, en el aspecto social y todo lo que marca en el entorno de uno, ¿verdad? Entonces, uno, mira que pasa una cosa y luego te vuelve a pasar otro y luego te vuelve a pasar y tú dices, wow, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Y déjame decirte que espiritualmente en la vida, Dios, aunque tú lo quieres ver de una manera que te sientes como quizás abandonada por Dios, no tienes o no sientes esa conexión de estar de sentir esa protección divina, ¿verdad? Porque eso es lo que suele pasar muchas veces por lo que uno está pasando. O sea, los ojos se nublan muchas veces y especialmente por eso quiero hablarte qué hacer en momentos difíciles. Saben, hay un texto, si ustedes pueden ir cuando ustedes quieran y puedan, en Nahum 1:17, que dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conocen a los que en él confían. Este texto es muy bonito, este texto nos hace reflexionar de una manera que nos acompaña, ¿verdad? Cuando estamos débiles, cuando uno flaquea, cuando uno está remando y siente que la corriente está luchando contra la corriente prácticamente y uno se siente mal, está llorando y siento que no puedo y es que cuándo va a suceder y cuándo va a sanar y cuándo se van a perfeccionar todas las cosas y está uno ahí como pensando simplemente. Pero déjame decirte que si tú crees en lo divino, o sea, crees en Jehová, en Dios, en Jesús, en el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice que en medio de la tormenta, Jehová sigue siendo bueno. Quizás tú en medio de ello se te vienen muchos signos de interrogación. Muchos signos de interrogación. El decir, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde se fue Dios? Porque yo creo que eso suele pasar en la mente en ocasiones porque tú dices, ya no está conmigo. Pero en medio de la tormenta, en medio de lo que tú estás viviendo, dice que Jehová sigue siendo bueno. Pero ¿cómo entenderla? Pero ¿cómo comprenderla? Por eso es necesario que uno dé su tiempo, que uno esté compartiendo tiempo con ella misma en el lado espiritual. ¿Y qué es el lado espiritual? El que tú te pongas en adoración,
el que tú te pongas en oración, el que tú te pongas en meditación con el aspecto de la palabra. Porque cuando tú estás en ese momento, porque cuando tú estás en ese justo tú manteniendo esa relación, las cosas ya no son las mismas cuando tú terminas. Y por eso, a pesar de lo que pasa, a pesar de lo que tú estás viviendo, Jehová sigue siendo bueno. Ajá. Y dice aquí que fortaleza es en el día de la angustia. ¿Y cuáles son esas fortalezas? Las fortalezas, cuando tú estás inclinada en el lado espiritual, en el lado divino, manteniendo tu relación, porque eso estoy segura que te ayudará muchísimo, como a mí me ayuda. No es que me ayudó y me ayudará, y me ayuda justo en el momento presente. Es en el momento que entra la acción, el aspecto positivo. ¿Tú cómo lo estás viendo? ¿Tú cómo ves ese momento cuando estás pasando justo ese detalle, verdad? Porque esto es la realidad de la vida, chicas, que nadie está exento de problemas, de situaciones, de circunstancias que muchas veces nos lastiman, que muchas veces nos hieren y que muchas veces lo pensamos y que lo estás viviendo justo, ya sea como dije hace rato, por tu trabajo, ya sea por tu familia, en muchos aspectos de la vida hermosa. Entonces, cuando nosotros estamos conectados en el lado espiritual, cuando nosotros mantenemos un tiempo en nosotras mismas nuestra relación con Dios, entonces, ¿sabes? Las cosas pasan. ¿Por qué? Porque lo que tú estás pasando lo ves como algo positivo. Porque justo en ese momento tu fe se activa. ¿Y cómo se activa? Hay una parte que me dice de una frase, de un texto. Se activa tu fe esperando la respuesta, considerando las peticiones de tu corazón, claro, que serán todas las cosas positivas y todo justamente en ello obra para bien. Ajá. Entonces, se activan y de repente, ¿qué pasa? Entra la capacidad de poder solucionar, entra la capacidad de poder aceptar y de poder superar todas aquellas cosas difíciles que uno pasa. ¿Cierto o no cierto? Bueno, espero que este contenido te haya estado sirviendo porque es parte de nuestro proceso, es parte de nuestro proceso de transformación, es parte de nuestro proceso que que uno como mujer lo está viviendo y también ciertamente como hombre, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo puedo superarme? Déjenme decirle y compartirles que esto ha sido mi base principal, y no soy perfecta y tampoco soy la mejor, ¿verdad? Claro que no, todos estamos en un camino, todos estamos como en un propósito marchando, todos estamos remando, ¿verdad? ¿Por qué no? Ajá. Y por eso, eh, justamente cuando tienes ese momento de dificultad, cuando tienes ese momento de flaqueza, cuando tienes ese momento de decir, ¿sabes qué? Es que estoy hacia cabo, es que yo no puedo más. ¿Y qué hace una mujer cobarde? Prácticamente voy a hablar de esa manera, ¿no? ¿Qué hace una mujer cobarde? Se siente y dice, ¿sabes qué? Yo no sirvo para esto. ¿Sabes qué? Yo no soy para ello. Ya sea en tu emprendimiento, ya sea en el querer salir de la vida que tú has estado llevando y que haces cansada, ¿verdad?
en relaciones que muchas veces la vida, tu estado emocional te ha estado afectando y quieres tirar la toalla y decís, y todavía dices tú justo en ese momento, ay, quiero morirme, ojalá me muriera. Imagínate, el expresar palabras de esta manera justo no nos lleva a nada bien, no nos lleva a nada bien. Entonces, pero si tú confías, si tú tienes tu fe puesta, si tú tienes tu fe activa, justamente en ese momento las cosas, tu aspecto emocional, tu aspecto sentimental, espiritual, como tú le quieras llamar, cambian de inmediato. Y tú dices, wow, ya soy diferente. ¿Sabes qué? Hoy soy una mujer diferente y de repente sientes activada tus áreas de positividad, de lo que es algo positivo, tu acción positiva, y empiezas y dices, ¿sabes qué? Sabes que sí, sí voy a hacer ejercicio, sabes que sí, siempre voy a estar comiendo mejor para sentirme bien, para poder compartir, siempre voy a emprender, ¿verdad? Entonces, todo esto nosotras nos ayuda para mejorar, para aumentar nuestra autoestima, ¿verdad? Pero esta es la base principal, hermosas, de que si tú estás pasando por algún momento, no dejes de ver que Jehová es bueno, que Dios es bueno, ¿verdad? Entonces, eh, porque todo obra para bien. Justamente quizás en el momento uno no lo entiende. Así como a mí me pasa muchas veces cuando suelen pasar cosas negativismo, aspectos como ello, yo a veces me siento mal, ¿no? Pero déjame decirte que todo obra para bien, todo aporta para bien. Ajá. O todo las piezas se acomodan, cooperan para bien, dice en otras versiones. Entonces yo quiero invitarte a que puedas verlo por el lado amable, por el lado positivo, por el lado bien para ti misma, ¿verdad? Porque, mira, tú tienes un propósito en la vida. Si hablamos de propósito, tú tienes un propósito en la vida. Entonces, para que tú alcances ese propósito, para que tú llegues a ese, a lograr ese trofeo, a ese estacionamiento, mira, no es fácil. Uno tiene que pasar cosas y para ello Dios te prepara muchas veces en el desierto, te prepara para que puedas sostener ese pueblo, para que puedas sostener ese hogar, para que puedas sostener esa familia, para que puedas sostener este ambiente, tu verdad. Para eso necesitamos esta escuela, para eso necesitamos eh, estos tips. Y para esto necesitamos estas experiencias, ¿verdad? Entonces, hermosas, no te desanimes, comienza, si no has comenzado a confiar, si no has sabido confiar, aunque muchas veces nosotros decimos, pues leo la Biblia, voy a la iglesia, mis padres son cristianos, muchas veces a nosotras nos ha costado confiar, es en realidad. Nos ha costado confiar. Y cuando nos cuesta confiar, entonces, hermosas, es como bajar la guardia. Es como quitarnos esa mentalidad positiva. Y no es así. Tenemos que ver que lo que uno está pasando, que lo que uno está viviendo, es porque todo obra para bien y porque Dios es bueno aún con nosotros. Y ahí está la fe, la confianza, eh, porque nosotros nos permitimos también en decirle, en usar la palabra conocer. Conocemos a Dios, conocemos. Entonces, te mando un fuerte abrazo y me nació esto compartirte porque eh, Dios sigue siendo amor en medio de lo que tú estás pasando, en medio de lo que tú estás viviendo y en medio de lo que tú quieres hacer, ¿verdad? No solamente Dios es bueno en el lado que tú sientes que te sientes morir, ¿verdad? Y justamente Dios
Permite que pasen las cosas porque a veces nos estamos olvidando de Él, del que nos creó. Recuerda que nosotros somos el barro y Él es el alfarero. Él es el que moldea nuestra forma de ser, el que moldea nuestras actitudes, el que moldea nuestros resultados finales. ¿A dónde queremos llegar? ¿A dónde queremos ir? ¿Qué estamos haciendo con nosotros? O simplemente ves tú que estás haciendo algo que ni siquiera, porque muchas veces nosotras nos convertimos en algo de no saber tomar decisiones prácticamente. Entonces, cuando nosotros nos inclinamos en el lado espiritual, mujeres hermosas, chicas superpoderosas, muchas veces nos cuesta tomar decisiones. ¿Y qué hacemos para tomar decisiones? Pues le hablamos a la amiga, le hablamos al hermano, cogemos el teléfono y luego estamos ahí, fíjate que me está pasando esto, fíjate que me está pasando. Y, ¿sabes qué? Muchas veces la respuesta de las terceras personas no son las perfectas. ¿Y cuál es el perfecto? Adora, arrodíllate, pide a Dios en sabiduría que te ayude a buscar la respuesta y a entender lo que estás pasando. Y eso es lo que quiere. Eso es lo que quiere la vida, eso es lo que quiere el universo, eso es lo que quiere Dios, de que confiemos. Que confiemos en Dios. Y con ello, fíjate que muchas veces serás diferente. Comenzarás a hacer un cambio verdadero en ti, con con todos esos pensamientos que ya no van a ser los mismos. Comenzarás a sentir una superación contigo justo en el momento que tú estás pasando cosas difíciles. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está ahí contigo, porque el Espíritu Santo es el que te redarguye, porque el Espíritu Santo es el que te lleva más allá de. Y todo lo que escuchamos de nuestros mentores, todo lo que escuchamos de los que nos enseñan, ¿verdad? Es bueno. Yo sé que es bueno. Pero muchas veces ellos también eh, eh, están involucrados en la vida espiritual, en la adoración. ¿No crees que hablamos por hablar nada más? Porque Dios nos permite que estemos haciendo un cambio grande en nuestras vidas. Entonces, yo quiero llevarte entonces a esta hora de que tú aprendas a confiar. Y aprendamos a seguir confiando. Y si no has empezado a confiar, es momento de hacerlo para activar, para sanar, para escalar, para seguir caminando, para seguir remando donde tu cuerpo, donde tu espíritu se siente bien. ¿Sale? Bueno, míralo por ese aspecto, por el lado eh, que Dios sigue siendo bueno y quiere que tú alcances ese propósito. Dios quiere que tú llegues justo a la meta final. Dios quiere que tú llegues justo a la meta final. ¿Para qué? Para poder desenvolverte, para sanar tu interior. Pero empecemos a hacerlo. Dice ahí, cuando nosotros nada más lo escuchamos, no pasa nada. La vida quiere que seamos hacedores. La vida quiere que seamos, que tomemos acción, acción. No nada más oidores. Cuando uno es nada más oidores, déjame decirte que pasan 1 año, 2 años, 3 años y no pasa nada. Y te lo digo por experiencia, porque muchas veces me pasó a mí. Entonces, ¿qué quieres tú de mí, Señor? ¿Qué quieres tú de mí, Dios? Ayúdame a entenderlo, ayúdame a confiarlo. Y es momento de comenzar a entregarnos, ¿verdad? De ese lado. Y justo todas estas cosas, entonces empezarás a ver el lado de ti misma de una manera diferente. Recuerda entonces que Dios sigue siendo bueno en medio de las adversidades.
y en medio de la angustia activa tu fortaleza. ¿Por qué? Porque tú le conoces, porque tú confías, porque tú esperas en él. ¿Sabes? Me gusta una parte donde dice, a veces yo creo que nosotras como mujeres, y me incluyo yo también, y me incluyo, hablamos demasiado. Pensamos y hablamos demasiado. Pero ¿sabes qué es bueno? Estar quieto y quédate en silencio. Quédate en silencio y quédate quieta. Y entonces quiere decir que tú no vas a meter mano, que tú le vas a dar la oportunidad, le vas a ceder a Dios ese lugar. Señor, pelea por mí. Dios, mete las manos por mí. Porque todo lo que tú haces es perfecto. Porque todo lo que tú haces es bueno. Porque la intención de nuestros corazones muchas veces nosotros como seres humanos, hey, nuestra intención son muy humanas. Solamente por el sentir, por el querer, por el satisfacer. Muchas veces esto es lo que cuenta en nuestra mentalidad y de nuestro corazón. Pero aprendamos entonces. Aprendamos a estar quietos, aprendamos a dejarlo en las manos de Dios, ¿verdad? Y sobre todo a aprender a confiar en lo divino. Chicas, háganlo. Sigamos haciéndolos, ¿sale? Entonces, eh, todo lo que pasa es por nuestro bien. Todo lo que pasa es porque todo obra para bien. Muchas veces es para mejorar, porque hay cosas que no miramos nosotras y que quizás justo estamos pensando en ello, justo estamos viendo o no estamos viendo. Entonces, cuando pasan cosas que a veces seguimos sin entender, es porque quizás nosotros nos falta amar más, nos falta comprender más. Es porque quizás a nosotras nos falta eh, ver ese lado que no lo tenemos. Ah, pero para nosotras ya lo tenemos. Fíjate que yo sé amar, fíjate que yo sé dar, fíjate que yo sé servir, fíjate que yo sé tantas cosas. Y no. Y por eso las cosas también pasan. Porque es para que nosotras vayamos capacitándonos mejor. Imagínate los que son profesionistas. ¿Qué pasan? Bueno, digamos, yo tengo un profesionismo, yo soy profesional, no sé, contadora, estás en el área de derecho, pero para capacitarte tú tienes que ir a un grado más. Sacar ese lado, especializarte, como se le puede llamar. Ay, no, pero quiero más. Te vas al doctorado y sigues tomando cursos y sigues tomando talleres, porque todo se va actualizando, ¿verdad? Entonces, y eso es lo que pasa también con la vida. Esto es lo que pasa. Pensamos que ya terminamos la carrera, pensamos que ya estamos bien, pensamos de que, ¿sabes qué? Dalai. Mentiras. Estamos como, ¿cómo se le llama? Estamos ahí teniendo un pequeño o mucho o muy, algo descontrolado. Ajá. Entonces, si tú tienes una pareja, si tú tienes hijos, si tú tienes un trabajo, y por eso quizás no te lo dicen, pero entonces por eso comienzan las cosas a pasar por ese lado, para que tú vayas mejorándote, para que tú vayas capacitando y ser la mejor de las mejores. En tu hogar, en tu trabajo, con tus hijos y con todo. ¿Sale? Te mando un fuerte abrazo y espero que esto te haya servido y que sobre todo pongamos a trabajar en nuestro corazón, en nuestra mente, todo lo que a nosotros nos pasa muchas veces. Y recuerda que tú no eres ni la primera ni yo soy la última, ¿sale? Bueno, gracias por estar aquí y recibe un saludo.